¿Qué Con mi tal? esposa. ¿Cómo están? Mi nombre es Lorena. Qué gusto volverles a saludar. Dios les bendiga. Buenas noches. El día de hoy vamos a tener una maravillosa noche de nuestro live de Héroes 21. Para los que están escuchando y no son de Héroes 21, les contamos que nuestra iglesia Héroes 21 somos una red de microiglesias, que estamos operando en Lima, Perú, también abriéndonos a otras partes del mundo. Ok, y pues hoy día que vivimos en una época de pandemia, la gente está congregándose en sus propias casas porque queremos ser micro iglesias. Y hoy día vamos a hablar de Discipulado. discipulado, una palabra fuerte y también una palabra confrontativa para este tiempo. Y sería bueno que también compartas de que vamos a hacer una serie de 4 temas. Sí, vamos a hacer una serie de 4 temas durante estas 4 semanas. Vamos a comenzar hablando de todo lo que es discipulado como definiciones, pero también vamos a hablar luego del perfil del discípulo, de la metodología de cómo ser discípulos y los indicadores de que estamos haciendo discípulos, de que somos discípulos, pero también de que estamos haciendo discípulos. ¿Ok? También al lado derecho de ustedes van a ver un chat donde podrán conectarse, hablar, compartir, Mandar mandar saludos. saludos y también preguntas. ¿Ok? Preguntas. Y la pregunta que queremos hacer para todos ustedes, para que lo puedan comentar y compartir es, ¿qué te hace pensar que eres o que no eres un discípulo de Jesús? Esa es la pregunta que queremos que comenten en el chat. ¿Qué te hace pensar que eres o que no eres un discípulo de Jesús? En el lado derecho va a haber un chat y ahí pueden dejar su comentario al respecto. Amor, ¿tú cómo fue tu discipulado? Bueno, realmente para mí esa es una palabra no tan escuchada en mis tiempos de congregar cuando era una jovencita, pero sí fue muy sonada la palabra evangelización. ¿Tú crees que evangelización tiene que ver lo mismo con discipulado o podrías explicar las diferencias que hay entre una y la otra? Sí, lo que pasa es que en los años 90 la palabra discipulado surgió, emergió, se puso de moda. Hasta antes de los años 90 era muy difícil hablar de discipulado, por eso que tú, ¿los cuántos años o en qué año conociste a Cristo? Claro, yo desde que tengo 15 años, pero yo realmente una vida de iglesia, sirviendo y estando quizá a partir del 90, 92, quizá, claro, no, 99 hasta el 2000 más o menos, o sea, Ya, conscientemente, ¿no? Porque cuando uno es pequeño, vas a donde tus padres te lleven, ¿no? Entonces yo siempre iba a la iglesia por mis hermanos, claro, pero a ti, pero ¿quién te discipuló? conscientemente ¿Te y ver, discipularon o no te discipularon? claro, ¿Verdad? No, sí, es que hay mucha gente sí, que... y es importante eso, ¿no? Porque en la iglesia, en mis tiempos, te enseñaban a evangelizar y eran aquellas campañas evangelísticas donde la iglesia se reunía, iba a un mercado o en el barrio, ponían ahí bancas y la gente sentaba y escuchaba el Y hasta predicador, ahí hacer, ¿no? nada más. Y luego al final lo que hacíamos como líderes era tomar nombre y, bueno, invitarlos a los cultos normal que habían de domingo, o de lunes o de miércoles. Y la gente iba, a veces iba y a veces no iba. Entonces, eso es lo que el fin del grupo de evangelización era traer más gente a la Claro, y llenar congregación. la iglesia. Entonces la palabra de discipulado surgió en esos años, los 90, 95 quizás, y por eso que tú y mucha gente sienten que nunca han sido discipulados. ¿Por qué? Porque esa palabra recién surgió en los 90, 95, significa que hay mucha gente que fue algo, una novedad, esta palabra discipulado. Y es que, fíjate que en la Biblia, en la mayor cantidad de gente que usamos Biblia son pues la Biblia Reina Valera, Del 60. 60. Y en esas 60 dice, pues en Mateo 28 dice, id y haced discípulos. Pero noten que una versión anterior
Reina Valera de 1909, no dice id a hacer discípulos, dice id y adoctrinar a todas las naciones. Entonces, para antes de los 90, cumplir la gran comisión era adoctrinar, hacer clases. Y entró en apogeo la escuela dominical. La escuela, eso iba a ser Para la niños, escuela. para adolescentes, para jóvenes, para ancianos, para adultos, casados, todos Que a la escuela dominical, dependiendo ¿no? de la congregación que iban, tenías manuales y ibas enseñando de domingo a domingo, teniendo estudios bíblicos, ¿no? De personajes, Claro, dependiendo la edad, y ¿no? bueno, Porque, entonces estaba en una escuela dominical. claro, estaba en Por la lo escuela tanto, te dominical. han discipulado. Estaba en la escuela dominical como alumna y también como profesora. Claro, por lo tanto, te han discipulado y también has discipulado a otros. Ajá. Solo que la palabra discipulado, ya a partir de los 90, empieza a significar no solo dar clases, sino empieza a significar también relacionarse con la gente. Entonces, dos palabras, relacionarse y dar clases. Dar clases y relacionarse. Entonces, como la gente empezó a descubrir recién la palabra discipulado y entender de que era una relación personal con la gente, entonces, como no tenían la relación, sienten que no han sido discipulados. Pero a lo mejor han recibido clases, pero no han tenido relación. Y es porque antes de los 90, digamos 80 para atrás, la generación de mi papá, eran menos relacionales. Exacto, una relación un poco más fría, ¿no? Más Más fría. lejana, desde el púlpito al que está Sí, sentado. y no es que era malo, sino que vivían contentos con eso. Ajá. No necesitaban más. Pero nuestra generación y la generación siguiente somos muy emocionales. Necesitamos el toque, necesitamos que alguien nos diga te amo, necesitamos que el O el pastor o el abrazo. líder te abrace, o sea, necesitamos calor emocional unos con otros. Entonces, aterrizando eso a la necesidad del siglo XXI en nuestra generación, ya discipulado tiene que implicar relacionarse y tiene que implicar también un proceso de enseñanza. Entonces, eso es En definición de lo que es el discipulado, ¿no? ¿Y tú cómo crees que podría definir, ya aterrizando la palabra de discipulado en la práctica? En la práctica, mire, la gran comisión dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Fíjate, nota esto. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Otra versión dice, Jesús les dijo, id y hágalos mis discípulos a todas las naciones. Amén. O sea, mis discípulos. Lo que está queriendo decir es que tenemos que hacer discípulos de Jesús. No discípulos de la iglesia, no discípulos de la organización, no discípulos del líder, no discípulos del maestro, sino discípulos de Jesús. Y perdón, ahí no sé si has escuchado a muchos líderes que dicen, te presento a mis discípulos. Qué atrevido, qué malcriado y qué hereje. ¿Cómo te presento a mis discípulos? ¿Tú qué te has creído? Oye, la gran comisión no se trata de hacerlos mis discípulos. La gran comisión es que sean discípulos de Jesús, no mis discípulos. Amén. ¿Okay? Entonces, a veces, bueno, también en nuestra iglesia ha pasado, ¿no? La gente empieza, no, te prohíbo que no te cases, o te prohíbo que aceptes a tal enamorado, o te prohíbo que no estés con tal enamorado. Yo sé que uno lo hace con cuidado, por amor, pero, oiga, no. Aquí tenemos que hacer que la gente sea discípulos de Jesús. Ajá, es como decir, es un arma de doble filo, ¿no? Porque si tú dices ellos son tus discípulos, ellos te ven como un ejemplo. Y demasiado. Entonces, te idolatran tanto que hay un momento en que tú puedes fallar, puedes caer, porque ha pasado muchas veces. ¿Y qué pasa? No solo te dañas a ti mismo, sino dañas al resto que te ven. Quedan defraudados, ¿no? Ajá, entonces quizá para complementar tu definición sería que la gente se conecte con Jesús, que Jesús sea ese espejo donde ellos se puedan ver y que ese sea el final de su camino. Sí, mira, poderse encontrar. Si a cualquiera le preguntamos si eso es lo que está haciendo, te va a decir amén. Si a mí me pregunta como pastor, eso es lo que estamos haciendo, vamos a decir amén. Pero en la práctica no es así. Yo voy a eso, aquí en la práctica no es así. Fíjate, voy a contar algo. Una vez un amigo mío, es un gran predicador intergaláctico, pues en todo su ministerio discipuló a mucha gente. Pero muchos años después de discipular a unos muchachos por ahí, uno de ellos se acercó y le dijo, ¿sabes qué, pastor?
te quiero decir algo. No sé cómo decirte, lo que pasa, que lo que pasa, que lo que pasa. No, después de tanta vuelta le dijo, lo que pasa es que quiero irme de tu ministerio. Ya no quiero pertenecer. Y no sé qué te parece. ¿Y sabe qué le dijo? ¿Qué le respondió ese sabio pastor? Le dijo, ¿sabes? Te has equivocado de persona a quien preguntar. Wow. Yo no te he discipulado para que seas mi discípulo. Tú eres discípulo de Jesús. Wow. Por lo tanto, esa pregunta tienes que hacérselo a Jesús, no a mí. Un alto grado de madurez, ¿verdad? Demasiado. De que no haces que la gente sea parte tuya, sino que sea parte de Jesús, parte de Cristo, y que también no la acaparas para sí, ¿no? Es demasiado. Que no lo, porque es un poco contradictorio decir que no te enamoras o no sientes esa cercanía con la gente, ¿no? Te enamoras de la persona que está al costado. Enamorarse no en el sentido no de querer tener una relación, sino en el sentido de Amar, apasionarte, apreciar. apreciar la visión y ese privilegio de poderle enseñar la palabra a otro. Entonces, como que te encandilas creyendo que ya son tuyos, ¿no? Son tuyos y no los sueltas, ¿no? Sí. En la universidad había una profesora. Yo nunca la llegué a conocer personalmente, pero esta profesora, todo el mundo, cuando digo todo el mundo, todos los cristianos de la universidad decían, ella es cristiana, ella es evangélica. Y y casual, un día, un semestre nos tocó clases con ella, nos dio un curso, no me acuerdo cuál, y cuando se presentó, dijo, no, soy la doctora tal, estudié tal, fui para aquí, memoricé tal, tengo tales grados, tales maestrías, etcétera. Y al final dijo, y soy una discípula de Jesús. Wow. En medio de toda la clase de universidad. Sí, soy una discípula de Jesús. Fíjate, yo pensé que nos iba a decir, soy miembro de tal iglesia, soy cristiana, llena del Espíritu Santo, ¿no? No, dijo, soy discípula de Jesús. Amén. No. Fíjate, qué interesante cómo se definió ella, soy discípula de Jesús. Nunca supe a qué iglesia asiste. Nunca supe quién la discipuló. Nunca supe a qué iglesia va o qué hace en la iglesia. Pero ella se definió, se autodefinió como una discípula de Jesús. Y es un poco difícil también no ponerte la camiseta de tu iglesia, ¿no? Sí. Y no sentirte parte de, porque tú amas a tus pastores, tú amas la visión y te haces parte de la familia. Es una definición que nosotros tenemos como iglesia, que somos una familia. Pero el final del discipulado es que puedan ver a Jesús como su punto final y su punto y su imagen a seguir, ¿no? Sí, y como te decía, esto es algo que todos lo decimos, es algo que si a mí me preguntan, ¿estás haciendo eso? Seguro que sí, voy a decir sí, pero a veces uno pasa momentos, por ejemplo, cuando alguien se va de la iglesia, sí. ¿no? Como que te duele, porque, ¿por qué? Porque uno de alguna manera está creyendo que son tus discípulos, pero no son tus discípulos, son discípulos de Jesús. Entonces, la gran comisión no se trata de que sean mis discípulos, la gran comisión se trata de que sean discípulos de Jesús, que sigan a Jesús, que aprendan de Jesús, ¿no? Vamos a ver cuántos están conectados. Si hay preguntas, saludos. Ruth Preciado, mira, a Ruth. Hola, Rutita. Un saludo para Ruth. Saludos para Piero, para Miriam, tu hijita, y sí, para ti un fuerte abrazo. Así que, muy contentos. La pregunta que estamos soltando en vivo es que nos cuenten qué te hace pensar de que eres un discípulo de Jesús o qué te hace pensar que no lo eres, ¿no? Porque a veces también sienten que no lo son, ¿no? Y si ahí pueden escribir sus comentarios y podemos compartir alrededor de esa pregunta. Si yo voy, me discipulan, se supone que en el discipulado te enseñan a conocer a Jesús, como hemos hablado, y ver una imagen a seguir, ¿verdad? No tanto lo que hace el líder, sino que la gente pueda encontrarse con Jesús. Entonces, yo inicio un discipulado y tú crees que toda mi vida tengo que ser discipulado, ¿o cómo definirías eso entre el inicio y el final? Sí, realmente uno no puede estar bajo un discipulado toda la vida, ¿no?
Por último, mire Jesús. Jesús cuando discipuló, ¿acaso se quedó toda la vida? O tampoco estuvo 10 años de discipulado. 3 años y más que suficiente. 3 años y se fue, ¿no? Pero en la gran comisión, noten, cuando dice, id y haced mis discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que he mandado y bautizándoles. O sea, vamos a ser discípulos ¿cómo? Yendo, enseñando, bautizando. Entonces nota que hay un ciclo. Vamos a ser discípulos, pero vamos a enseñarles todo lo que Jesús ha mandado y bautizándolos. Como que el bautismo es el último paso que da el discípulo. Y ahí se acabó el discipulado. Pareciera que en el bautismo se termina el discipulado. Porque no puede estar discipulando. Como que fuera tu graduación. Tu graduación, ¿no? Claro, si discípulo es aquel que sigue a su maestro, entonces, ¿cuál es la evidencia de que está siguiendo a Jesús? Si un discípulo se entrega a su maestro, si un discípulo es aquel que aprende a su maestro y sigue a su maestro y quiere ser como su maestro, entonces tiene que haber expresiones, hechos fácticos de que esa persona está abrazando el discipulado de Jesús. ¿Cuál es la evidencia? De que se está bautizando. Claro. Entonces pareciera que ahí se acaba. Más yo diría que una vez que se bautizó, ya empezaría otra etapa, ya no de discipulado, porque ya sigue a Jesús, ya no del que tiene que seguir los primeros pasos, pero sí el que a lo mejor su vida de oveja, ¿no? La vida de una... Es otra etapa espiritual, pero entonces, acaba en el discipulado, acaba en el bautismo. En el bautismo. Es como que estás a la persona conectándola quizá después de su discipulado a la visión de la congregación o a ser parte de una congregación. ¿Tú crees que podría ser al momento de que tú dejas de discipular y la confirmación es que cree en Jesús, es el bautismo, ¿verdad? Como dices tú. Más que cree, que siga a Jesús. Que siga a Jesús. Que siga a Jesús, que apuesta. Y eso lo dice en su bautismo. Entonces pareciera que ahí se acaba el discipulado. Es más, no puede haber, nadie puede decir soy un discípulo de Jesús si es que no terminó todo el proceso. ¿Y con qué termina? Con el bautismo. Entonces, si alguien dice yo soy un discípulo de Jesús, significa que aprendió de Jesús, siga a Jesús y quiere ser como Jesús. Y finalmente, la evidencia de todo esto es que se bautiza. Y lo bautizan pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o en el nombre de Jesús. Lo bautiza como evidencia de que él es un discípulo de Jesús. Entonces pareciera que ahí se acaba. Y pareciera que si no se bautiza, no terminó de sellar su discipulado. Y digamos, para empezar una nueva etapa en la vida, ¿no? Vamos viendo comentarios. Miren, David. Ahí está David Amezquita, debe ser, claro, David Amezquita. Dice, pastor, saludos, Beatriz y mis hijas escuchando. Amén, ¿cómo están? Saludos, qué bueno. Saludarte, David. Saber de ustedes, qué lindo. A Beatriz. A Bea. Y también a sus hijitas, ¿no? Sí, qué bueno. Qué lindo, Davidcito. Muchos abrazos y muchos saludos. También estaba conectada Lourdes. Hola, Lourdesita, buenas noches. ¿Cómo estás, Lourdesita? Lourdesita siempre fiel al pie de cañón. Un saludazo. Amén. Estamos hablando del discipulado, ¿no? Wendy también. Buenas noches, Wendy. Hola, Wendita. ¿Qué tal? Saludos para Gracias, Emilita. Wendy, por estar en vivo, ¿verdad? Es la experiencia de estar en vivo, ¿no? Sí. Lo más cercano a tener a congregarnos unos con otros. También Maribel. Maribelita. Esa Maribelita. Fiel al cañón, fiel al pie de cañón. Bueno, entonces estamos hablando del discipulado, damas y caballeros. Estamos hablando, de que todo proceso de discipulado implica lecciones, clases, estudiar, pero también implica relacionarse. Como tú contabas y decías, pues a mí ¿quién me ha discipulado? Porque más lo interpretamos por el sentido de la relación. Pero necesitamos relaciones, pero también lecciones, estudiar.
Y mira, en este proceso de cuando uno empieza a ser discipulado es bien importante, es como un bebé, ¿verdad? Cuando empieza a caminar, como hablamos, necesita alguien que le cuide, alguien que esté con él y creo que el papel de quien disipula es un papel muy importante, ¿verdad? Para que pueda encaminar, pero como hablábamos anteriormente, que no se pierda la vista hacia dónde lo estás guiando. Sí, entonces ahí Ajá, sería el mensaje para los líderes. El mensaje para los líderes es, haz discípulos, pero no son tus discípulos, amén. ¿ok? Haz discípulos, pero no son tus discípulos. Claro, es que yo soy pastor y estamos metidos en este negocio Hay muchos años. algo bien importante y que siempre me gustó al momento que me casé contigo, Amén, amén. escuchar que tú decías, hombre con hombre, mujer con mujer, Claro, ¿verdad? Y eso es algo bien importante para claro, los líderes, ¿no? para establecer relaciones, porque sin Ajá, relaciones no hay discipulado, ujú, ¿ok? Sin relaciones no hay discipulado. Entonces, discipulado implica, uno, lecciones, estudiar, ujú, pero también implica relacionarse. relacionarse. Y hoy nuestra generación, mi generación, necesita mucho relacionarse. Ujú, La generación de mi papá no, porque son más fríos, no ujú, necesitan. Ellos iban a la iglesia, iban por Cristo, no iban por nadie, ajá, estaban ahí y se iban. No conocieron a nadie, y normal, porque no ajá. necesitaban. Pero mi generación y la generación siguiente necesitan cercanía, Y relacionarse con sería otros. bien importante, quizá ahora en el contexto que tú hablas, a partir del 2000, recordar, ahora me hiciste recordar mis tiempos de iglesia, ¿verdad? Es que la iglesia en sí eran esas cuatro paredes, era importante que escuchara de Jesús el que estaba de la puerta de la iglesia hacia adentro, pero no se preocupaban tanto de la puerta de la iglesia hacia afuera. En cambio, la amplitud de la palabra de discípulo es que tú vas y buscas afuera, porque hay muchos ovejas de nosotros que nos cuentan de que a veces cuando les dicen vamos a la iglesia se atemorizan, ¿verdad? Pensar esa estructura, Claro, pero cuando tú sales de esa puerta de tu iglesia hacia afuera y empiezas a tener relación con esa gente, y no solo para compartir de trabajo o de problemas, sino también la oportunidad tan maravillosa de hablarle a Jesús, creo que es un gran avance en esa palabra discipulado, que la gente pueda, uno puede impactar la vida de la gente a través de tu forma de ser, de poder compartir, de sí, invitarle un helado, a tomar un café sí. y no perderse esa oportunidad Claro, eso de es, o poder. sea, eso es lo que tú dices, fuera del templo. Ujú, Porque a veces ujú, creemos que la vida espiritual se sí. resume o se sintetiza en ir a la iglesia, Ujú, ujú, ¿verdad? Y hoy día, con la pandemia, estamos aprendiendo que eso no era iglesia, amén. un lugar, ¿no? Sino, ¿qué es iglesia? Es gente conectadas unos con otros. Ujú, Entonces, esa conexión no puede ser de fin de semana, tiene que ser dentro y fuera de la estructura del templo, ¿no? Entonces, lo que tú dices es, hay que relacionarnos, amén. hay que relacionarse. Entonces, un llamado a los líderes es, relaciónate con otros, pero también estudia la Biblia con otros. ¿Ok? Eso es discipulado. Llamar por teléfono, hablarle cómo estás, preguntarle cómo estás, ¿no? Uno no puede discipular a 2000 personas, Así que es. no se puede, pues, Ujú, porque discipulado implica relación. ujú, Si no hay relación, no hay discipulado. ujú, ¿Ok? Pero también implica estudiar la palabra del Señor. Entonces, un llamado a los líderes es relaciónate con otros, ujú, acércate con otros, habla con otros. No puedes hacerlo con 100,000 personas, ujú, pero a lo mejor puedes hacerlo con 10 personas, ujú. o a lo mejor puedes hacerlo con 5 personas, o a lo mejor puedes hacerlo con alguien. O de uno a uno, ¿verdad? Porque a veces no tienes la capacidad y a veces, muchas veces el tiempo, ¿verdad? Porque eso requiere Exacto, tiempo para poder, de relacionarte. relacionarte. Imagínate, trabajas de las 8 de la mañana hasta 5 de la tarde y tienes que ir a tu casa, ya no hay tiempo, pero sí lo puedes hacer con una persona. Un sábado nos reunimos en un lugar, conversamos, Claro. hablamos de la palabra y así, ¿verdad? No querer, que quizá a veces existe ese miedo, ¿verdad? Que dice, pero ¿cómo le hablo? ¿Qué le digo? Sí, claro, es que comienza con los que conoces, ¿no? Ujú, ujú, Comienza con los que conoces, en el trabajo, en los estudios o en el vecindario uno conoce a alguien. ujú, Entonces la idea es que comenzar con alguien que uno ya conoce y de ahí vamos creciendo, ¿no? Porque sin relación no hay discipulado, si ujú, no hay discipulado, si no hay relación no hay discipulado. Entonces no solamente hay que estudiar la Biblia, sino también relacionarse. ajá, Pero la otra lección para los líderes es, recuerda, son discípulos de Jesús, amén. no son tus discípulos. Ujú, O sea, al final, sí,
gloria a Dios, porque uno a veces puede servir de modelo, de inspiración, pero eso no sea un pretexto para empezar yo a decir lo que la otra gente tiene que seguir, ¿Qué hacer? sino hay que enseñar que la gente siga a Jesús. Fíjate, cuánta gente hoy, por ejemplo, dice, necesito ir a la iglesia porque necesito una palabra de mi pastor. Qué bueno, ¿no? Yo también soy pastor y qué bueno que aprecien el mensaje, pero tú no puedes depender de la palabra de un pastor. ¿No? Si quieres palabra, abre tu Biblia, léela, esa es la palabra de Dios. Pero cuando dice, no, que no puedo vivir sin una palabra, entonces no eres discípulo de Jesús, eres discípulo de ese maestro. Entonces, no, qué bueno por los maestros, qué bueno por los líderes, qué bueno por las organizaciones, pero tienes que depender completamente de la palabra de Dios. Amén. Esa es la evidencia de que estás siguiendo a Jesús. Pero quiero hacerte un énfasis y quizá contradecirte un poco a lo que tú dices, porque es bien importante tener a alguien de quien agarrarte en momentos difíciles, porque no todo el tiempo tú estás fuerte. Hay momentos que uno tiene momentos difíciles en la vida y es bien importante. El discípulo tiene sus personas que está discipulando, no puede correr a ellos para contarles sus problemas, pero sí puede correr a alguien que esté en rango un poco mayor que él, por ejemplo, su pastor. Entonces, es bien importante que no depender totalmente, pero sí saber que tienes a alguien en quien correr. Sí. Ajá, eso claro, yo creo que, claro, o sea, hay que marcar la diferencia, sí, ¿no? pero al inicio uno necesita mucho. Claro, ¿ya? Pero la idea es que cada día necesite menos. Porque no puedes tener 50 años claro. y necesitas todavía. Claro, pero yo te digo, o sea, relación, la conexión. No porque yo ya discípulo, ya no necesito de nadie más, ¿verdad? Sino que siempre tengas una conexión con alguien que tú sabes que puede inspirarte a seguir creciendo más. Ya, mira, hay dos dimensiones, ¿no? La primera dimensión es del discipulado, ¿ok? Pero después hay la otra dimensión, donde uno necesita ser pastoreado. Amén. Donde uno Ese es el necesita punto. ser mentoreado, que es distinto, ¿no? Otro día vamos a hablar, una cosa es ser discipulado, otra cosa es ser pastoreado y otra cosa es ser mentoreado, ¿ok? Creo que esa es la palabra. Claro, cualquiera persona, por más sabio, por más gigante que seas en la vida, no es que ya no necesitas de nadie, Sí, sí. ¿ya? Pero ya no necesitas ser discipulado, pues. El discipulado se acaba. ¿Cuándo se acaba? Cuando has sido bautizado. Pero siempre vas a necesitar maestros, o sea, Así mentores. Vas a necesitar ser pastoreado, eso sí, pero ser discipulado, no. El discipulado se acaba cuando yo entrego mi vida a Cristo. He aprendido a leer la Biblia, he aprendido a seguir a Jesús y ya está. ¿No? El sello, mi bautismo, listo, ahí se acabó el discipulado. Ahora empieza otra dimensión, como oveja, como líder, como a lo mejor con el deseo de servir donde me encuentro, ¿no? Entonces son distintas dimensiones. Es como por el hecho de que yo soy grande, no significa que no necesito ir al médico. O necesito ir al dentista, lo necesito ir al mercado, necesito de esa señora que vende fruta, ¿verdad? Pues otra dimensión, ya no es la necesidad de un discípulo, sino es otro tipo de dimensión, ¿no? Entonces, aquí el llamado a los líderes es siempre conectarse con otros, estar llamándoles, salir con ellos, enseñarles la Biblia, pero nunca olvidarse de que no son tus discípulos, son los discípulos de Jesús. La idea es que sigan a Jesús. Nos necesitan como maestros y es un privilegio servirles, pero la idea es que sigan a Jesús. ¿Ok? Bueno, ya vamos terminando ya, así que comentemos algo. Diana, un saludo para Diana. Hola, Dianita, ¿cómo estás? Un fuerte Buenas saludo noches. Para ti. Angelito también. Ángel, qué bueno, ¿qué tal? Angelito. Buenas noches, ¿cómo están? Grecia. Wow, Grecita, hola. Espero que estén tus papis. Sí, como el domingo pasado. Sí, ahora sí, un saludo a sus papás. También está Miriam. Oh, y Josué, Miriam, hola, Josué, ¿cómo están? un saludazo. Los extrañamos mucho. Ok, ahí Lourcita dice, por ejemplo, dice, face to face, claro, relación como familia. Puedo seguir conquistando mis sueños, sobre todo el propósito de Dios en mi vida. Esa es la inspirada Lourcita.
Oh, su papá está mandando saludos de Grecia. Oh, Ok, ¿cómo está, hermano? qué Qué gusto, gusto. bendiciones, un gusto Hermana poder Isabel compartir. también. Ok, entonces vamos acabando esta transmisión El y discipulado, ¿qué dice Ruth? Ruth Preciado dice, discipulado, 2 puntos, estudiar, relaciones, lecciones, bautismo. Claro, Así es. se acaba con el bautismo, ¿no? Ujú. Y de ahí ya entramos a otra dimensión de vida en Cristo Jesús. Ajá. El próximo domingo vamos a continuar con este estudio. Sí, Sería bueno que... sí, el próximo domingo vamos a hablar acerca del perfil del discípulo, o sea, Ujú. cómo es un discípulo de Jesús, y después vamos a hablar de la subsiguiente semana sobre la metodología de cómo hacer discípulos y finalmente los indicadores de que estamos logrando las metas en cuanto a Ujú. discipulado, ¿no? Esto con un enfoque tanto para líderes, pero Ujú. también para los nuevos que están empezando, ¿no? Quiero hacerte una pregunta final. Listo. Si hay alguien que dice, pero ¿cómo hago para empezar a ser discípulo? No sé cómo hacer. ¿Cuál crees tú que sería el primer paso que podrías tener? Comienza con el que está cerca, Ujú. ¿ya? Puede ser un vecino, puede Ujú. ser un primo, puede ser, porque hay cuánta gente, ¿no? Ujú. Ahora, cuando alguien dice, estoy muy ocupado, mejor, Ujú. porque si está muy ocupado significa que está siempre relacionándose con otros. Y me gusta siempre esta frase que tú has dicho en nuestra congregación, sirve donde estás, Sirve donde estás. ¿verdad? Exacto. Es decir, haz relación donde, ¿Dónde en tu estás? trabajo, estás sirviendo, donde estás trabajando y conéctate con alguien y empieza ahí. ¿Verdad? Exacto. Entonces quizá quitarse es en ese caparazón del miedo, ¿verdad? No poderle hablar a otro de Jesús teniendo a alguien tan cerca. Sí. Ujú. Sí, la otra, cuando hablamos de metodología, vamos a enseñar de cómo empezar, ¿no? Cómo empezar, Ujú. porque es la pregunta de cómo hacer. Hoy día solo queríamos dar definiciones, ¿ya? Lo que es y lo que no es, y cuándo comienza y cuándo se acaba. Ujú. Y con algunos cuidados de, no son tus discípulos, son los discípulos Ujú. de Jesús. Punto. Ujú. ¿No? Hay para más, claro, pero la otra semana. Ujú. ¿Qué te parece Vamos a si ver. oramos? Vamos a ver si no hay más saludos. Si no hay más saludos, a ver. Gracias, ser discípulos requiere ser todos los días. ¿Qué necesitamos? ¿Qué dice esta guía todos los días? Claro, habla de que requiere todos los días. Ser discípulo requiere todos los días. Bueno, seguir a Jesús todos los días, ¿no? Ujú. En tu vida, en tu trabajo, en tus negocios. Querer seguir lo que Él dice, ¿no? Cuando alguien abre la Biblia o alguien pregunta qué haría Jesús, entonces está siguiendo a Jesús, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Como alguien me dijo cuando era muy pequeña, me decía, si quieres conocerte cómo eres, cuando yo te doy un regalo, ¿qué buscas primero? El manual para conocer cómo es ese objeto, ¿verdad? Y me dijo, si tú quieres conocer cómo tú eres, ve tu manual. ¿Y cuál es tu manual? La Biblia. Entonces, Claro, es bien importante. ahí va Si a uno estar quiere todo. empezar a seguir a Jesús y conocerse cómo es uno mismo, empecemos con la Biblia, ¿verdad? Sí. Ujú. No se olviden que la próxima semana vamos a hablar del perfil, porque acá hay muchas preguntas más, Ujú. muchas preguntas más, así que con calmita. Hoy día solo queremos dar definiciones, qué Más es, qué no preguntas. es, pero luego vamos a hablar del perfil la siguiente semana, la subsiguiente semana de metodología y la subsiguiente semana de los indicadores del discipulado. Bueno, damos por terminado, amorcito. ¿Ok? Damos por terminado la sesión, así corto, directo al corazón, directo a la cabeza y directo al hígado. Vamos a orar. Gracias por conectarse y así como hay muchos que llaman a su papá, a su mamá, a sus tíos, a sus primos, no invitemos también a nuestra familia, a los que están alrededor de nosotros para que podamos conectarnos y estar siempre unidos Amén. como una Amén, amén. familia. Ujú. Amén, amén. Vamos a orar. Listo. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo que podemos compartir y oramos que las ideas queden en los corazones, sean meditados y sobre todo cada uno sepa cómo actuar en tu nombre, Señor. Señor, yo oro por cada uno de los que están ahora conectados, Señor, para que esta semilla de hacer discípulos, Señor, venga a hacerse realidad en su vida, Señor, y seamos parte de esta gran Sí, comisión Señor. de hacer discípulos tuyos, Señor. Y para Sí, los que Señor. ya tienen personas que están discipulando, Señor, oro para que esta revelación de que te sigan a ti se vuelva más viva en sus vidas, Señor, y puedan tener ese deseo, esa chispa, ese tacto para poder mostrarte a ti al final de esta carrera del discipulado, Señor. Sí, Señor. En el nombre de Jesús.
Amén. Bueno, damas y caballeros, bye bye, un gustazo y saludos a todos. Nos vemos el próximo domingo a las 7 de la noche en un próximo live. ¡Chao!